Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a Génesis capítulo 23, Armagedón. Es el tema, segunda parte. Vamos a leer Primera de Juan 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, en Génesis 4:3, Caín presentó ofrenda equivocada. Dios pidió fruta, hizo una ofrenda de fruta. No pedía fruta en los sacrificios. Caín desobedeció a Dios, sí, abiertamente. Él sabía lo que tenía que presentar. ¿Adoró a Dios como Dios se lo mandó? No. ¿Adoró a Dios como él quiso? O sea, desobediente a Dios, sí, desobedeciendo a Dios. En Génesis 3:21, sí, tenía que ofrecerse un animal, matar un animal para cubrir su pecado. ¿Caín sabía la forma de adorar a Dios? Sí. En Santiago 4:17, sí, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Vamos a Génesis 4:7. El pecado está siempre a la puerta. Hay que tener mucho cuidado de estar atento a las cosas de Dios. En Hebreos 11:4, Abel ofreció un animal, Caín no. En Primera de Juan 3:12, Caín, sus obras de Caín eran malas. Caín abiertamente desobedeció a Dios. En Génesis 4, del 3 al 4, ¿cómo supo Abel de la grasa? ¿Sí? Porque se lo enseñó, ¿quién? Su padre Adán, ¿sí? Que es la grosura, lo gordo del animal. La grasa es un símbolo de pecado. En Levítico 27:26, ¿sí? Se debe de presentar un animal primogénito, sin tacha, sin defecto. En Levítico 4:26 se debe de quemar la grasa. En Hebreos 9:22, la sangre cubre el pecado y se derrama en el altar. ¿Qué pasó? Caín rechazó a Jesucristo, desobedeció el mandato de Dios. Adoró a Dios no como Dios le mandó, sino como Él quiso. Y mucha gente actualmente adoran a Dios como lo entienden o como quieren, pero no, la forma correcta viene en la palabra de Dios. Caín y Abel eran religiosos, sí. Vemos una batalla entre dos hermanos. Los dos levantaron un altar, sí. Los dos decían adorar a Dios, sí. Los dos trajeron una ofrenda, sí. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Abel obedeció a Dios y Caín desobedeció a Dios. Él lo hizo como él quiso. Aquí vemos las características de los dos grupos que hay en estos tiempos en el planeta Tierra. Número 1, que son religiosos. Número 2, son hermanos. Número 3, unos obedecen a Dios. Y el número 4, otros no obedecen a Dios. En Génesis 4:4, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, llovía fuego del cielo sobre el altar en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Levítico 9:24, cayó fuego del cielo. Segunda de Crónicas 7:1, también descendió fuego del cielo. En Primera de Crónicas 21:26, llovió fuego del cielo. En Primera de Reyes 18:31-38, también hubo fuego que cayó del cielo. ¿Con Abel hubo fuego? Sí. Con Caín no hubo fuego. Se puede decir ni una chispa, ¿sí? Porque no obedeció a Dios. Caín, ¿qué decía seguir a Cristo y qué pasó? En Génesis 4:5, aunque decía que seguía a Dios, se enojó con su hermano y con Dios, se enojó con los dos. En Génesis 4:6-7, el pecado quiere entrar, siempre quiere entrar a nuestra vida, hay que tener cuidado. A muchos hermanos les ha pasado esto. Ni Dios lo pudo convencer y se puso
altanero contra Dios. Cuando tú estás enojado, hasta te enojas con Dios. Caín se desquitó de Dios matando a su hermano Abel. Génesis 4:8. Lo mató. Abel quería convencer a su hermano que obedeciera a Dios, y si lo hacía, Dios lo iba a bendecir. Pero eso lo enojó más y fue el que mató. Caín mató a Abel. La batalla de Armagedón es obedecer los mandamientos de Dios. Si no los obedecemos, esa es la razón de las luchas. La guerra de Armagedón final no tiene que ver con el petróleo, no tiene que ver con árabes contra judíos, no tiene que ver con una tercera guerra mundial, con un caos económico, etc. La batalla final de Armagedón tiene que ver con lo siguiente: los malos contra los buenos, los obedientes contra los desobedientes, la lucha entre hermanos cristianos. En Génesis 4 se utiliza 7 veces la palabra hermano. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para entender las profecías.